Jesús es el camino. En Proverbios 22:7 dice de la siguiente manera, lea conmigo: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Otra vez, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Palabra de Dios, y el pueblo dice amén. Ocupen sus lugares. Hemos estado compartiendo 2 o 3 ocasiones anteriores acerca de este tema que tiene que ver con las finanzas, con la buena administración. Esto nació en mi corazón porque tuvimos la bendición de estar en un seminario de fundamentos financieros con propósito, y quien nos compartió la visión de poder tomar el seminario nos decía: ustedes como pastores enseñan a la iglesia a ofrendar y a diezmar, y eso es correcto, eso es bíblico, eso trae bendición, eso abre las ventanas de los cielos y se derrama bendición hasta que sobreabunde. Pero algo que ustedes no hacen como pastores es enseñarle a la membresía que entrega su diezmo qué hacer con el 90% que le queda, cómo administrarlo. Y cuando la gente no sabe ser un buen administrador, a pesar de que cumpla con aquello que Dios recibe como obediencia del pueblo en cuestiones de sus bienes materiales, podría la persona estar en fracaso porque no sabe qué hacer con el 90%. En esta ocasión quiero compartir con ustedes esta reflexión de cómo vivir sin deudas y cómo salir adelante. La gran mayoría de las personas sufren porque tienen deudas. No voy a pedirle que levante su mano, pero estoy casi seguro que un porcentaje considerable de los que estamos aquí tienen alguna deuda. Es así que es interesante ver qué dice la Biblia acerca de ello, vivir sin deudas y cómo salir adelante. Ahora me anticipo, lo he dicho ya en las 2 reuniones o 3 reuniones que he hablado del tema, que algunos pensarán y dirán: el pastor Josué habla así porque ¿qué le hace falta? Lo cierto es que no estoy donde estoy porque ahí hubiese estado siempre. Yo soy hijo de pastor, y de estos pastores que lo entregaron todo a cambio de nada humanamente hablando. De estos pastores que tienen que amarrarse las tripas, la esposa del pastor, para saber cómo poder sacar adelante a sus hijos. Esa experiencia la vivimos nosotros. Papá Roberto fue muy entregado a la obra de Dios. Y qué decir de mi mamá, la hermana Cruzita, la famosa abuela, que el gusto más grande para nosotros 6 hijos era que llegaran de visita pastores que venían del centro del país a Villaflores, porque se daban el lujo estos invitados de dejarlos las piezas de carne de pollo con un poquito de carne, porque no querían mancharse los dedos. Para nosotros era una felicidad porque nosotros sí le quitábamos toda la carne. Y hasta el huesito tierno lo masticábamos. Gracias a Dios, mis padres me enseñaron a ser responsable con mis deberes hacia Dios. Desde chiquillo aprendí a ofrendar, a diezmar. De manera que cuando tuve la experiencia de ser paletero en Villaflores de la paletería La Regia, y salí con mi carrito el primer día y gritaba paletas, paletas, me llevó más de 1 hora a vender 4 paletas.
Y regresé a casa del otro extremo de la ciudad contento. Le dije a mi mamá: mamá, ya vendí 4 paletas. Y ella me dijo: ¿y qué? Pues ya tengo $1. Eran a 25 centavos. ¿Y qué con $1 si tu carrito está lleno todavía? Y yo le dije: ya tengo para diezmar. Mi gusto más grande era cumplir con el Señor. Vendí vajillas de aluminio, que fue un buen trabajo, que me cautivó la ambición, porque a los vendedores nos tocaba el enganche. Con ese enganche logré comprar mi primer catre. También compré una bicicleta semiusada. Y como me estaba yendo bien, un día mi papá salió de viaje y no regresaba domingo. Y yo pensé y dije: si en la semana vendo 3 o 4 vajillas, el domingo que está toda la gente en su casa, voy a venderme unas 8 o 10. Y me fui a Villacorso a vender. Me pasé todo el día caminando y no vendí una. Y aprendí que el domingo es el día del Señor. Esté mi papá o no esté mi papá, uno tiene que ser responsable para darle a Dios el día que le corresponde. 6 días trabajarás y un día dáselo al Señor. Interesante las lecciones. Estaba en 5º, 6º grado de primaria en Villaflores. Y en el recreo, en vez de jugar, mamá me compraba las cajas de galletas Rocas de Yema y otras ahí con merengue, y las vendía una por una. Les digo esto para decirles que Dios es fiel. Y su palabra dice que el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. De manera que si ahora tu salario, tu ganancia, tu dinero es mínimo, poco, sé fiel a Dios. Porque si no eres fiel ahora, jamás lo serás en lo mucho. Si no eres fiel con lo poco que tienes, estarás batallando en tu charco atascado. Dice la Biblia: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es esclavo o siervo del que presta. Vivimos en una generación donde endeudarse es fácil, rápido y hasta normal. Por eso decía, si pregunto, un gran porcentaje está en deuda porque parece normal. Todo se saca crédito. Cuando uno va a Estados Unidos, vemos a la gente con bonitas casas, bonitos carros, pero todo lo deben. Y ya no ven lo duro sino lo tupido. En Estados Unidos no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar un día. Un día les arruinó sus finanzas. Por si alguien estaba pensando irse. Todo lo deben y le deben al coyote que los llevó. ¿Cree usted que esa gente es feliz? Es así que por eso muchos estamos o están en deudas, porque parece normal. ¿Qué tal si hablamos de las tarjetas de crédito, los préstamos, las compras a plazos? Todo se presenta accesible, pero la palabra de Dios nos advierte que la deuda puede convertirse en una forma de esclavitud. Dios nos llamó a libertad, no a esclavitud. La Biblia no condena automáticamente todo préstamo, pero sí nos enseña principios claros para evitar esclavizarnos financieramente y vivir en libertad. No es un pecado imperdonable que alguien por necesidad o por visión esté dando el paso de un préstamo o de alguna deuda. Pero lo mejor es no estar en ese terreno. Usted supiera cuántas llamadas recibía de bancos para ofrecerme tarjetas de crédito.
Y aguas, porque el sistema globalizado nos está empujando a ese tipo de vida. Porque lo que el diablo quiere a través de todas sus artimañas es mantenernos esclavos. Te dan una tarjeta sin ninguna otra condición, hasta te la ofrecen sin intereses. Porque es la tentación de usar esa tarjeta para caer en las deudas. Hoy veremos cómo evitar caer en deudas. ¿Cómo salir de ellas si ya estamos comprometidos? ¿Les parece interesante? Aleluyita. ¿Cómo nos lo dijo antes, pastor? En primer lugar, entender el peligro de la deuda. Proverbios 22:7, ya lo leímos. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Esto se da mucho en las comunidades indígenas, cuando se habla de los caciques. Es la gente que domina, gobierna el dinero de la población. Y ellos dan los préstamos a cambio de intereses sumamente altos. La deuda quita paz, genera estrés en la familia, limita la libertad, afecta nuestra capacidad de servir a Dios. Qué triste es para alguien que se endeudó no poder servir a Dios porque se encuentra con sus acreedores. Porque a veces lo señalan o la señalan mientras está predicando, está orando, está dirigiendo una reunión y dice: velo con qué cara está parado ahí si me debe y no me paga. Aleluyita. Un ejemplo: alguien compra un televisor a crédito. Al principio disfruta la pantalla grande, pero cada mes recibe la visita del de la moto y se le acaba el gozo de lo lindo que puede ver en su televisor. Ahora, si yo preguntara cuántos tienen un televisor que sacaron a crédito, no me conteste. Solamente yo les diría: ¿qué tanta necesidad tenías de tener un televisor para estar endeudado? Cabezón, cabezona. ¿Se da cuenta? Que en vez de ser de bendición el televisor, lo que estás viendo te está dañando tu vida espiritual. Te está dañando tu vida espiritual y estás bien endeudado. No tenés cama, pero tenés televisor. ¿Se da cuenta qué insensatos somos? Yo preguntaría: ¿Dios quiere que estés así? No. Son nuestras decisiones incorrectas. Ahora, ¿cómo evitar endeudarnos? En primer lugar, evita compromisos imprudentes. A partir de hoy, si ya estás en el charco de las deudas, no importa, a partir de hoy evita hacer compromisos imprudentes. Proverbios 6, versículo 1 al 5. Hijo mío, hija mía cabezona, si salieres fiador, ese es otro tema, aguas. Si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de sus labios. No salgan de fiadores. Por favor,
No vayas a poner la cara por otro con el prestamista. La Biblia lo advierte. Sigue diciendo: haz esto ahora, hijo mío. ¿Alguien ha sido fiador de alguien? ¿Alguien dio las escrituras de su casa para sacar un dinero de su amigo, familiar y a veces hasta de gente extraña? Porque nos atrae la ambición. Écheme la mano, ayúdeme a sacar este dinero, y cuando yo salga del bache le voy a dar el doble. Bueno, dice la lela. Mire el consejo de la palabra del Señor: haz esto ahora, hijo mío, hija mía cabezona, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate. Mire, ¿de qué cuenta? ¿Qué necesidad de no haber atendido al consejo del Señor y haber sido prestadome para ser fiador, apoyar a alguien? Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Cuanto antes, hermano, hermana, si tú saliste de fiador, si fuiste a poner la cara, si firmaste el pagaré, si entregaste tus escrituras, si entregaste la factura de tu carro por alguien, busca la manera de cómo recuperar tu propiedad cuanto antes. Lo más seguro, el 75% de las personas que salen como fiadoras terminan pagando la deuda de otro. El 75%. Y ahí viene el descalabro. Ahí viene la ruina. Ahí viene el actuario a sacarte de tu casa que tanto te costó para sacar tus cosas a la calle por culpa de vos. Porque Dios nos aconseja no caer en ello. Tenga cuidado. Habrán personas que tendrán la necesidad. Y si usted tiene la posibilidad y esa persona viene y dice: me puede prestar 1,000 pesos, te lo pago en 2 semanas, pero usted sabe que no se lo va a pagar. Porque usted sabe que no se lo va a pagar. Porque hasta ese error, hasta ese nivel llegamos. Sabemos que no nos lo va a pagar y se lo damos. Présteme 1,000 y le voy a devolver 1,200 dentro de 2 semanas. Y algo te dice a ti: no te va a pagar ni los 1,000, menos los 1,200, ni siquiera los 200. ¿Qué te aconsejaría yo hacer si sabes que de verdad es una necesidad? Porque hay gente que de verdad lo necesita. Yo te aconsejaría mejor decirle: mira, no te voy a prestar los 1,000. Puedo darte 300, sabiendo que esos 300 ya no van a volver. Y tú te quedas en paz. Porque va a llegar las 2 semanas y tal vez te topes a la persona: hey, ¿y los 300? Aguantame una semana más. Aguantalo 1 año y la eternidad hasta que Cristo venga. Mejor predispónete diciendo: lo voy a ayudar. Y no te vas a quedar con aquello que daña tu corazón y al rato vas a tener pleito. Por eso se recomienda que en las reuniones familiares no son para negocio. Se recomienda que las hermanas no lleven sus catálogos a las reuniones familiares, ni las muestras de sus trastes de plástico, porque se pierde
a la persona que le vendiste y luego se pierde el que estuvo vendiendo. Porque aquel por vergüenza o sin vergüenza ya no va a venir a la reunión, porque ahí estás vos a quien te debe. Y al rato tú te vas a enojar porque este no te pagó y también te saliste de la reunión. ¿Qué culpa? ¿Dios tiene la culpa? No, nosotros, cabezones. Qué linda es la Biblia, qué lindo es el Evangelio, qué lindo es Dios. Siempre pensando hasta en aquellas cosas tan que parecen insignificantes. No te endeudes, escápate. La Biblia advierte sobre salir fiador sin sabiduría. No firmes lo que no puedes pagar. No prometas algo que no puedas cumplir. Segunda cosa importante para no endeudarnos: practicar el contentamiento. Esta es una clave, la regla de oro. Escuchémoslo. Palabra de Dios. Primera de Timoteo 6, versículos 5 al 8, 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Lea conmigo el versículo 8, capítulo 6, primera de Timoteo, fuerte. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gracias a Dios por lo que tienes. Muchas deudas, escúcheme, muchas deudas nacen del deseo de impresionar o compararnos con otros. ¿Sabe que este error se da mucho en los jóvenes? Jóvenes que andan los zapatos o los tenis de su amigo, porque quiere vestir como su amigo. Muchachas que se prestan el vestido. Por eso por ahí hay un refrán, que el que de prestado se viste. ¿Alguien sabe ese refrán? A ver, ayúdenme. Fuerte, casi no lo oigo. ¿El de qué? El que de ajeno se viste, en la calle lo desvisten. Qué bonito texto, ¿no? Ahora pregunto, ¿es real ese refrán? ¿Hay gente que se viste lo ajeno? Sí. Aún el refrán lo dice y la Biblia lo respalda. Gracias a Dios no tienes esos tenis que tiene tu amigo. Bendito sea Dios por esos del canasto que tenés. Por eso les decía yo al principio, no crean que uno habla así porque ahora Dios nos ha pasado por el desierto de la enseñanza. Tuve la oportunidad de viajar a Corea en el año 1993. Ya llevaba 10 años en la iglesia. Aquí Jesús es el camino. Pero para ir, los zapatos que yo tenía resguardados de trabajo estaban mejor que los que yo traía del día. Es así que pensé, voy a Corea, debo llevar por lo menos unos zapatos mejores. Y vi los míos y me acordé los del trabajo que estaban mejor. Fui por los del trabajo que usaba para construir, hacer mezcla, y le pegué una buena lavada a mis zapatos. Los metí a remojar en una cubeta con agua, los cepillé, quedaron lindísimos, los puse a secar al sol. ¿Por qué se ríen? Tienen el don de la sospecha, ¿va? ¿Qué creen que pasó con mis zapatos? Se hicieron todos tiesos.
Busqué cómo tratar de enderezarlos, les di una boleada y vámonos a Corea. Llegué a Corea con los calcetines pegados con sangre de las llagas que me hicieron en los dedos. Bendito Dios que el hotel a donde nos llevaron era un hotel de lujo y ahí tenían unas pantuflas. Y con pantuflas tuve que salir a la calle en Corea a buscar curitas. ¿Qué le iba yo a entender a esos palitajes de letras? Lo bueno que iban unos mexicanos conmigo y me hicieron el apoyo de salir, y entre vergüenza a las señas diciéndole lastimada, nada. Después de pasar no sé qué tiempo de vergüenza, de negocito en negocito, que veíamos que probablemente era farmacia, logramos encontrar una que tenía en exhibición y dije, estas son. Me compré la caja completa para no tener más problemas. Esa ha sido mi vida de experiencias. Pero que cuando uno es fiel al Señor, Él siempre muestra su fidelidad para con su pueblo y con los suyos. Dios no falla. Así que si alguien critica la posición en que Dios nos tiene, están mal. Se condenan a sí mismos. He aprendido desde mi niñez a tener y a no tener. Antes bien, me siento incómodo cuando en algunos lugares nos llevan a buenos hoteles. Pero he aprendido y me he esforzado a descansar en esos hoteles, como también descansar encima de un montón de mazorcas, y es hacer mi cama. Me da pena cuando estoy en un restaurante y por el platillo hay que pagar 200, 250 pesos porque pienso en aquellos que no tienen ni para comer una tortilla. Pero al final de cuentas, dijera el apóstol Pablo, aprendamos a tener y a no tener. Cuando tengas la posibilidad, disfrútalo, y cuando no la tengas, también disfrútalo. Alguien diga gloria a Dios. El contentamiento protege el corazón del consumismo. El contentamiento protege el corazón del consumismo. Una frase clave, y para nuestros amigos de la televisión: no todo lo que puedo comprar, debo comprar. Dígalo conmigo: no todo lo que puedo comprar, debo comprar. Otra vez: no todo lo que puedo comprar, debo comprar. Última vez: no todo lo que pueda comprar, debo comprar. Eso es interesante. Hay que ponerlo en práctica. ¿Lo entiende usted? No todo lo que puedo comprar, debo comprar. Solo aquello que sea muy necesario para la sobrevivencia. Tercer cosa para no endeudarse: planificar con diligencia. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente claramente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hay gente que no puede tener un dinerito en las manos que ya lo está derrochando. Sé diligente. El diligente va camino a la abundancia. El diligente, cuando tiene algo, lo administra. Algo más que no hacemos nosotros es ser personas que les gusta ahorrar.
no somos preventivos. Por eso estamos como estamos. Atendemos emergencias, pero no estamos atendiendo previsiones. De manera que el que actúa alocadamente va a la pobreza, a la desgracia. La planificación trae abundancia, la prisa trae pobreza. Hay que hacer un presupuesto, ya lo decía en algunas de reuniones pasadas. Siéntate un momento, checa cuánto ganas al mes. Y si lo que ganas al mes son 1,000 pesos, solo por poner un ejemplo, ya checaste. Entre las 2 quincenas que yo gano 1,000 pesos al mes. Ahora, ¿cuántos son mis gastos al mes? ¿Cuánto gasto en comida? ¿Cuánto gasto en transporte de combi para ir al trabajo, al mercado? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto le doy a mis hijos para la escuela? Y haces tu lista de gastos. Si cuando sumas tu lista de gastos te da 1,200 y ganas 1,000, ahí tienes ya una luz amarilla roja que te dice aguas. No es de diligentes o inteligentes gastar más de lo que ganas. Otra frase sería: no debo gastar más de lo que gano. Dígalo conmigo: no debo gastar más de lo que gano. Pastor, ¿qué hago? Todos mis gastos son importantes. Sí, todos tus gastos son importantes. De comida 200. ¿Por qué no te propones con tu familia, tomas acuerdo y dices: oigan, en vez de comer los 7 días, vamos a comer 5. 2 días vamos a ayunar? ¿No les pareció la idea, verdad? Pero, míreme, en vez de 200, ahora con esos 2 días de ayuno van a ser 150. Ya te ahorraste 50. De transporte gastas 50. Todos los días agarras la combi. Voy a dejar de usar la combi 3 días en la semana y voy a caminar. Y me voy a ahorrar 20 pesos. Ya vas reduciendo tus gastos. Habla sinceramente con tus hijos. A tus hijos les das 30 pesos a la semana para la escuela. Dile: hijito, 2 días no vas a llevar gastos. Estamos en problemas financieros. Y si tú le hablas honestamente a tus hijos, ellos sin duda alguna te van a comprender. Y puedes ahorrar ahí 10 o 20 pesos. Hasta que entonces tus gastos y tu entrada sea la misma. Y Dios quiera que aún de ahí puedas agarrar, aunque sea 10 pesos, a tu cochinito para ahorrar. Entonces vas a estar viviendo como diligente, no como tontito. Lee la tontita. Por eso hay gente que se da la gran vida cuando lo que gana lo tiene en bancarrota, porque no hay diligencia. Ahorrar antes de gastar. No va a ser para toda la vida. No va a ser para toda la vida, porque el buen administrador, el que es justo en lo poco, Dios lo va a llevar a cosas grandes. Porque cuando tú seas un buen administrador, al ser un buen administrador vas a ser un buen trabajador, un buen padre. Alguien que se sienta con la cara levantada, que el día de mañana te van a subir tu sueldo. Y ahora quizás te van a pagar 1,200, 1,500. Pero como encontraste bendición en el ayuno,
Vas a seguir con tus 2 días de ayuno, pero en vez de comer sopa todos los días, ahora le vas a poner pata de pollo. Aleluyita. Ya no va a ser pura sopa, ahora también huesito de pata de pollo hasta con la uña. La uña quita el hambre, le está la chupi chupe. Y creo que lo que más nos interesa es saber cómo salir de deudas. No, aquí nadie va. ¿A alguien le interesa saber cómo salir de deudas? Si ya estás endeudado, déjame decirte que hay esperanza. ¿No lo creen, va? Porque ya lo intentaron de 1000 maneras. Para quienes ya están en deudas, lo primero que se aconseja es asumir responsabilidad. Salmos 37, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Si ya estás pasando por estos tragos amargos de la deuda, ser responsable y paga lo que debes. ¿Se escuchó o no se escuchó? Si ya estás en deudas, no te endeudes más. Cualquier cosa que tengas que hacer, aunque sea un sacrificio de dejar de comer 2, 3 días, hazlo. Pero no más seguir en ese bache maligno de la deuda. Y proponte en el nombre de Jesús pagar lo que debes. Porque eso habla de responsabilidad. El justo paga lo que debe. Ahora, muchos buscamos culpables como en muchas de las cosas. Culpamos al gobierno por la inflación. Culpamos al banco, culpamos a los acreedores por su abusivez. El primer paso para salir de la deuda es reconocer mi situación. Estoy en deuda. Le debo a tantas personas, le debo a tantas instituciones. Hoy en el nombre de Jesús me propongo empezar a pagar. Y vas a afrontar tu responsabilidad. Y vas a ir a hablar con las personas que te hizo el favor. Y decirle, ¿sabe? Una sombra maligna me ha perseguido por mucho tiempo. Y no me ha dejado salir de este bache. Pero hoy le he pedido perdón a Dios. Y hoy me voy a proponer, tenga que hacer lo que tenga que hacer para poder empezar a pagarle. Dios va a tocar el corazón de las personas. Mire, me da mucho gusto escuchar a hermanos, hermanas que han venido en estos días diciéndome, pastor, ¿qué cree que pasó? Me perdonaron mi deuda de la casa. Estoy libre de eso. Hermano, eso trae, hasta con lágrimas me lo contó una hermana. La Biblia dice que el que toma prestado es esclavo del que le presta. No importa cuál sea la institución. Lo mejor es no querer aquello que no tienes el dinero para pagarlo. No cuestiones. Escúchame, por favor. No cuestiones la palabra de Dios. Escúchala y abrázala. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aunque la deuda te haya distraído de tu comunión con Dios, aunque la deuda es un peso que casi ya no puedes soportar, proponte hoy ser un cristiano fiel a Dios, buscándolo a Él en primer lugar.
Levántate en las madrugadas a orar. No faltes a los cultos. Sé un cristiano de verdad. Deja de ser un cristiano camagua, chambón. A pesar de esa carga que parece que te está agobiando, hoy decide ser un buen cristiano. Y no importa cuánto te señalen, porque lo vas a encontrar en el camino a los que les debes y te van a gritar. Ahora busca primeramente el reino de Dios, que si lo haces, a Dios no se le complicará hacer milagros para poder honrar tu vida, porque si lo honras a Él, Dios te va a honrar a ti también. A su nombre. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él ordena nuestras prioridades. Salir de deudas no es solo un proceso financiero, es un proceso espiritual. Tercero, trabaja con diligencia. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, no seas flojo. No se afloja, liendruda. No. La Biblia dice que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mas las manos de los diligentes se enriquece. Esfuérzate. Si estás trabajando de peón, sé un buen peón. Si eres ama de casa, si eres una persona que trabaja limpiando, lavando ropa ajena, hazlo bien. Sé diligente. No importa cuánto sea el peso que está sobre ti de tus compromisos financieros. Haz las cosas bien, que hay promesa de Dios para los diligentes. Si es necesario, busca ingresos adicionales. Reduce tus gastos, como ya lo mencioné. Ponte metas que, aunque parezcan sacrificios de algunas cosas, esto es temporal, porque vas a salir del bache. ¿Has visto un carro que se cayó en un bache y está patine y patine? Y le metes el acelerador y en vez de que salgas más se encharca. Pero cuando de repente hay un empujoncito y logra salir, el motor feliz. El carro se desplaza. Ahora estás encharcado. Pídele a Dios un empujoncito. Que si le eres fiel a Dios, pronto vas a disfrutar de tu vida desplazándose. Viendo cómo el mal se abre de un lado hacia otro. Cuarto consejo. Desarrolla dominio propio. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu incluye dominio propio. Si no hay disciplina, seguiremos en el mismo hoyo. Dominio propio es: no te vayas con la finta de las ofertas. Normalmente lo que hacen muchas empresas que dizque le bajan el costo, te lo suben en otra área y sigue siendo la misma gata pero revolcada, dicen por ahí. Seamos prudentes. Hay cosas que no necesariamente necesitamos, como decía del televisor. ¿De qué cuenta vas a estar endeudado por un televisor? Sin el televisor no puedes vivir. ¿De qué cuenta andas un teléfono de cierta cantidad cuando lo estás pagando? Y si lo perdés,
Y si te lo robaron, deja de estar poniendo fichas a cada rato. ¿Cuánto gastas en teléfono? Las recargas. Estás endeudado y diario te echas 30 pesos de recarga. Que 30 por una semana ya son 200 pesos. Que bien puedes abonar a tu deuda. ¿Y por qué te urge la recarga? ¿Porque es indispensable el teléfono? ¡Qué silencio! ¿Se da cuenta que a veces estamos como estamos por nuestra insensatez? Y lo peor es que está aquí en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude para salir adelante. Confiemos en la provisión de Dios. Dios promete suplir nuestras necesidades, no todos nuestros caprichos. Dios promete suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos. ¿Por qué no decimos amén? La fe no reemplaza la responsabilidad, sino la fortalece. La deuda puede esclavizar, pero Dios quiere vernos en libertad. La libertad financiera comienza cuando reconocemos el peligro, cuando cambiamos hábitos, cuando practicamos disciplina y cuando confiamos en Dios. Lo resumo otra vez. La libertad financiera comienza cuando reconocemos el peligro, cambiamos hábitos, practicamos disciplina y sobre todo confiamos en Dios. Hoy puede ser el día de decidir romper con hábitos financieros dañinos, hacer un compromiso de ser disciplinado y poner a Dios primero en nuestras finanzas. Si estás luchando con deudas, déjame decirte que a pesar de ello, Dios no te ha abandonado. A pesar de ello, a pesar de tu imprudencia, a pesar de nuestros malos hábitos, Él no nos ha abandonado. Dios puede darte la sabiduría, fuerza y dirección para ser una persona sin vivir esclavo a deudas. Hoy podemos decir: Señor, enséñame a administrar lo que me has dado. Dame sabiduría para no endeudarme y disciplina para vivir en libertad. Agradezco a Dios por haber transitado en este camino de la mayordomía. Y el obedecer a Dios me ha dado a mí la experiencia de siempre ser bendecido por Dios. Yo soy un testigo ante ustedes de que Dios es fiel. Jamás le he podido ganar a Dios en darle a Él. Porque he aprendido a obedecerle con mis responsabilidades. Alguien cree que yo no diezmo. Y alguien pregunta: ¿y a quién le diezma usted si solo usted recibe? No, hermanitos. Yo tengo un compromiso con nuestra dirección nacional y tengo un superintendente nacional. Y yo diezmo a estas oficinas donde está el pastor Nepomuceno. Los diezmos que a mí me toca darle al Señor, ellos los administran y mucho de ellos sirve para apoyar a los superintendentes que están en los diferentes distritos, sirve para apoyar a enfermos pastores y muchas otras cosas más. Y si quieren saber algo más, yo no diezmo, yo no doy el 10%. Cuando puedo dar, mínimamente doy el 15%.
Y eso ha hecho que lo que Dios me pone en las manos se ha multiplicado. Y lo he dicho de una manera tan simple, con el afán de que quede claro. En mi caso, como pastor, para mí, pocas o nunca he pedido. Cuando yo voy a campañas, noches de gloria, los que me invitan me dicen: pastor, ¿y cuánto tenemos que darle de ofrenda? Y yo les he dicho: si tienen para los gastos, está bien, la ofrenda es secundaria. De todas las noches de gloria, y testigos son los embajadores de Jesucristo, la esperanza segura, y testigas son las panderistas que han viajado conmigo en el ministerio. De las tantas noches de gloria que hemos hecho, me sobran dedos de las manos para decirles que la ofrenda suplió los gastos de ese viaje, y me quedó algo para mí. Y estoy hablando de ¿cuántas noches de gloria? 1000, digamos 1000. Me sobran dedos de las manos. Quizás sean suficientes 5, en donde en algún lugar, al darme la ofrenda, suplió los gastos del combustible, de los carros que llevamos, de la ofrenda que se le daba a cada persona que participa con nosotros. Y después de darle a todos ellos, me quedaron 3,000, 4,000 pesos. Pero me ha sorprendido Dios, porque hemos hecho cosas que nadie se atreve. Y qué bueno que no se atreven si no tienen la dirección de Dios. Hemos hecho recorridos a todo el país 4 veces, pasando ciudad por ciudad, sin pedirle a la gente que nos dé una cantidad específica. Y Dios nunca ha fallado. A veces he dicho, como decía en un minuto más, que para que me logren entender, yo a veces pareciera que soy un limosnero. Está mal empleada la palabra. Limosnero no es el que recibe, limosnero es el que da. ¿Están aquí? Pero nosotros lo entendemos al revés. Vemos a alguien en la calle que está pidiendo, decimos: velo, es el limosnero. No, el limosnero es el que da. Él es mendigo, él está mendigando. Al yo dar, me convierto en un limosnero, le estoy dando a él. Pero para que me entiendan, parece ser en algunas ocasiones que yo me compararía a alguien que está mendigando, que solo extiendo la mano cuando alguien viene y me dice: pastor, para su refresco. Pastor, este es el diezmo. Pastor, esto es para misiones. Y es ahí donde extiendo la mano. Y he sabido respetar la siembra al terreno que se tenga que sembrar. Si es para construcción, si es para misioneros, si es para apoyo, si es para el refresco. Yo no me meto con dineros que no me corresponden. Los diezmos deberían ser administración personal, pero aún en ello lo utilizo para hacer tantas cosas para el reino de los cielos. Y por eso de repente te sorprendes. Te sorprendes cuando un hermano de Tabasco viene un día y me dice: pastor, quiero verlo, porque le pedí que orara por un terreno que se vendiera y quiero llevarle una ofrenda después de que hemos visitado todo el país de México. Yo dije: está bien, hermano, nos vemos a tales horas. Va a traer una ofrenda, vendió un terreno, 10, 15 mil pesos van a ser muy buenos. Su ofrenda era de 500 mil pesos. ¿Qué hicimos con ello? Compramos 1 hectárea de terreno, le dimos un pedacito a cada hermano de embajadores, le dimos un dinero para comprar sus primeros armes y tabiques.
que es algo también que ha bendecido mi vida, compartir. Y a veces uno no puede ni debe estar diciendo todo lo que uno hace. Pero si usted ve que Dios me bendice, es porque yo también he podido sembrar en muchos lugares y Dios se ha glorificado. Porque Dios es fiel. Y gracias a Dios, esta congregación por 43 años no ha caminado en el camino de las deudas. Todo lo que hemos logrado ha sido por la provisión del Señor, que de una o de otra manera nos sorprende. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La primera ofrenda abundante, mire cómo estoy abriendo mi corazón. La primera ofrenda abundante que yo recibí, no sé cuántos años atrás, 25, 30 años atrás, fue de 300,000 pesos. ¿Qué hice con esa ofrenda? Todo el adoquín que está ahí, de esa ofrenda salió. Y hasta el día de hoy está el adoquín. Con esa ofrenda compramos el primer camión de 8 toneladas, un celeste que teníamos. Con esa ofrenda compramos nuestra primer mezcladora. Administrar, ser disciplinado, poner en primer lugar a Dios. Dios nos dio un terreno de 7 hectáreas y un poco más en Pachuca en 4 meses. Cuando habían pasado 100 años de existir Isipar y no teníamos una sola propiedad ni de 1 hectárea. Y mientras íbamos reuniendo el dinero, nadie lo supo, yo iba apartando el diezmo. Cuando llegó el día de pagar 4,400,000, un poquito más, celebramos por haber pagado y tener las escrituras. Y entonces salí y les dije: aquí tengo 450,000 pesos más, que son el diezmo. Con eso empezamos la construcción del oratorio que está ahí en el terreno. Son las bendiciones del Señor. Pero lamentablemente hay gente que no lo entiende, no lo comprende. Y a veces me da pena. Y para no hacer pecar a muchos, me abstengo de algunas cosas, como andar un bonito carro. Que la bendición de Dios tiene que ver con bonitos carros que no son del año, que son viejitos, pero viene la bendición de Dios, que en vez de comprar algo que te costaba $500,000, te costó 200, y cualquiera lo ve como que fuera de 1,000,000. Y como la gente no sabe, se pone a hablar y lo único que hacen es condenarse. Es así que usted no critique a nadie. Usted sepa vivir con contentamiento para su propia vida, obedeciendo al Señor, su mirada en Cristo Jesús. Los demás, que Dios los siga bendiciendo y yo echo para adelante. Y que Dios perdone a aquellos que creen que uno es narco. Tontería de la gente, ¿no? Cuando empezaba Dios a prosperarnos comprando esta propiedad, un pastor desde su púlpito dijo que el Papa me mandaba los diezmos. ¡Qué cabezón! Nosotros no dependemos de nadie ni de nada. Otros han llegado a decir: sí, el pastor tiene preferencia con aquel o aquella porque le da el diezmo. ¿Sabe que los que más deberían de dar son los que no dan? ¿Y usted está de hablador? Lo que Dios ha bendecido es la fidelidad muchas veces de las viudas y de los pobres, que en esta iglesia son los que aparecen en primer lugar para dar su ofrenda. Que a mí hasta a veces me da pena recibirlo, pero que yo he aprendido
que no lo dan para mí, ni me están honrando a mí, ni me están cayendo bien a mí. Lo están haciendo por el Dios de los cielos. Y me toca a mí hacer una buena administración de eso. Ánimo, que el Dios que tenemos es un Dios que promete bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria. Alabado sea el Señor. Por lo pronto, gracias a Dios soy salvo. Vengo arrastrando algunas cosas que por mi insensatez cometí, pero con la ayuda de aquel que me salvó del pecado, me va a salvar también de este bacho de deudas. Me va a enseñar a ser disciplinado. Voy a ser obediente a Dios y Dios no fallará en traer bendición para nuestras vidas. Alguien diga gloria a Dios. De Chiapas